Hey, ¿cansado de no poder ir con tus amigos a un espacio cerrado? ¡Vamos a la fiesta! No hay mucha gente, Laura sufre claustrofobia. ¡Sí, señor! A continuación los dejo con el siguiente reportaje. Muy buenas noches. En las últimas horas se ha publicado un estudio acerca de la claustrofobia, en la cual en los próximos minutos daremos a conocer todos los detalles debido a una entrevista realizada a los investigadores. Para esto hemos decidido hacer un pequeño resumen sobre qué es la claustrofobia para que ustedes puedan entenderlo. La claustrofobia es un miedo a los espacios cerrados y quienes la padecen suelen sentir temor en cualquier situación que implique restricción o confinamiento, tales como habitaciones pequeñas, túneles, sótanos, ascensores, etc. La claustrofobia, además de eso, se diagnostica como una enfermedad mental y es un miedo situacional que implica que es un fenómeno unitario en el que el estímulo temido es el propio espacio cerrado. Así es, Juliana, y para concretar esta investigación vamos a trasladarnos con el equipo de producción a un lugar donde varios de nuestros televidentes han sufrido claustrofobia. Así es, Juliana, y con el equipo de producción nos hemos trasladado a este espacio cerrado donde varios de nuestros televidentes nos han narrado sentir claustrofobia. Dichos televidentes nos narran sentir sensaciones de ahogamiento y desesperación y desorientación. Cabe aclarar que la claustrofobia no es tenerle miedo al espacio en sí, al tamaño o si hay luz o no hay luz, sino a las situaciones que puedan pasar dentro de esta habitación. Buenas tardes. Ahora nos encontramos con Laura, otra de las investigadoras de este artículo. Laura, ¿esta fobia es común? Claro que sí, Juliana. Se realizó un estudio a la población universitaria española. En total fueron 426 personas. Del 28,5% sufre de asfixia y el 8,86% sufre de alguna restricción. En Colombia se cuentan con muy pocos estudios realizados que sean verificados y aceptados y además también muy pocos que sean replicados, lo cual dificulta su investigación y también la realización de tratamientos para la claustrofobia. Y de nuevo con Daniel. Daniel, ¿por qué una persona considera que los espacios cerrados pueden ser peligrosos? Así es, Juliana, y para tenerle una respuesta a nuestros televidentes, nos dirigimos aquí al consultorio de un psicólogo a ver qué respuesta nos puede dar él como profesional. Buenas tardes, señorita Juliana, y para darle respuesta a la pregunta que me hicieron, es muy sencillo. Las personas le tienen miedo a los espacios cerrados, ya que tuvieron algún trauma que ocurrió dentro de esos espacios y por eso trata de evitarlos. Buenas tardes. Así es, Juliana, agradecemos al psicólogo y volvemos contigo en el estudio. Buenas tardes. Y de nuevo con Laura. Laura, ¿qué causa este miedo? Bueno, Juliana, lo que pasa con este miedo es que las personas eviten a toda costa entrar a lugares reducidos o con gran aglomeración de personas. Esto puede ser causado por algún evento traumático que haya tenido anteriormente y esto lo que produce en el momento y a futuro es la ansiedad. Entonces, según esto, Laura, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una sensación o un estado emocional normal en el cual si se llega a superar su capacidad adaptativa se vuelve patológico. Lo que quiere decir es que se activa el sistema en un estado de alerta o de peligro, lo cual está mal porque no se está presentando ninguna de estas y es allí donde se presenta la ansiedad. Bueno, pero ¿y entonces qué hacen las personas cuando sienten esta amenaza? Así es, Juliana, y estos presentan conductas de evitación, la cual consiste en adaptarse a un posible daño o peligro. Pero según esto, entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales se puede adquirir esta fobia? Este se puede entender por medio de la teoría del condicionamiento clásico. Esta explica la cual el estímulo neutro, que antes no generaba respuesta, una luz neutra, pasa a ser un estímulo condicionado. Y un estímulo aversivo, este es incondicionado como por ejemplo un shock eléctrico. Luego de presentar cierto número de emparejamientos, el estímulo condicionado será capaz de producir reacciones anticipatorias de miedo. O sea que las personas asocian los espacios cerrados con un estímulo aversivo y por eso desarrollan ansiedad, estrés postraumático y fobias. Así es, Juliana, y seguimos aquí en el consultorio del psicólogo experto en fobias, para poder resolver la pregunta a nuestros televidentes. Buenas tardes y gracias por esta invitación de nuevo, y la respuesta a los televidentes es sí. Doctor, ¿y por qué se mantiene esta fobia? Sí, claro, porque la persona al verse amenazada por esta fobia pone en marcha planes de contingencia que trata de evitarlo, y esto se conoce como un reforzamiento negativo. Y ese fue el psicólogo experto en fobias. Seguimos con ustedes en el estudio.
O sea que las personas asocian los espacios cerrados con un estímulo aversivo y por eso desarrollan ansiedad, estrés postraumático y fobias. Así es, Juliana, y para tenerle una respuesta a nuestros televidentes, nos dirigimos aquí al consultorio de un psicólogo a ver qué respuesta nos puede dar él como profesional. Buenas tardes, señorita Juliana, y para darle respuesta a la pregunta que me hicieron, es muy sencillo. Las personas le tienen miedo a los espacios cerrados, ya que tuvieron algún trauma que ocurrió dentro de esos espacios y por eso trata de evitarlos. Buenas tardes. Así es, Juliana, agradecemos al psicólogo y volvemos contigo en el estudio. Buenas tardes. ¿Y cómo se hace para extinguir esta fobia? Este se extingue cuando el estímulo condicionado se presenta repetidas veces sin que haya presentado el estímulo aversivo, el estímulo incondicionado. El paciente, al estar expuesto a un lugar cerrado y darse cuenta de que no hay un estímulo aversivo y no corre ningún riesgo, disminuye su ansiedad y temor a esta fobia. En ese orden de ideas, entonces, ¿esa es la terapia de exposición? Respondiendo al comentario de nuestro querido televidente, así es, esto se conoce como una terapia de exposición. Dichas terapias de exposición se utilizan para disminuir sensaciones como el asco, el miedo y la ansiedad, ya que actualmente es una de las técnicas terapéuticas más efectivas. Entonces, esta consiste en que la persona que se expone a aquello que activa su ansiedad y está asociado con la situación temida, con la ayuda de un terapeuta, hace frente a su ansiedad, hasta que ésta poco a poco disminuye y por último desaparece. Es por eso que en la investigación escogimos dos variables, una independiente que es la terapia de exposición y una dependiente que es la ansiedad. Nos preguntamos cuál es el efecto de la terapia de exposición sobre la ansiedad en jóvenes que sufren de claustrofobia. Asimismo, nuestro objetivo es determinar el efecto de la terapia de exposición sobre la ansiedad en jóvenes que sufren de claustrofobia. Nuestra hipótesis es saber si existe un efecto significativo en el tratamiento de exposición sobre la ansiedad que es causada por la claustrofobia. Por último, nos encontramos con Natalia, una de las investigadoras también de este artículo. Natalia, ¿cuáles eran las características o criterios para esta investigación? Juliana, este es un estudio experimental explicativo, con un diseño pretest post-test grupo control que controlaba todas las fuentes de invalidación y permite comparar en grupo control si existían diferencias o mejoras después de la terapia de exposición. Para esta investigación se eligieron 100 participantes con algunos criterios de inclusión y de exclusión. Como criterios de inclusión, los participantes deben pertenecer a la Universidad del Bosque, tener edades entre los 18 y 25 años, su participación debe ser de forma voluntaria y deben tener indicios de ansiedad ante lugares cerrados. Como criterios de exclusión son aquellas personas que antes de la entrevista reporten un diagnóstico médico previo de hipertiroidismo, ingesta de antidepresivos y hormonas tiroideas y consumo de sustancias psicoactivas. Para este estudio se realizará el cuestionario de ansiedad, rasgo, estado, también conocido como STAI. Se evaluaron dos conceptos: ansiedad con estado, esta hace referencia a una condición emocional transitoria, y la ansiedad como rasgo, esta se refiere a la presencia más estable y duradera de ese trastorno. Este cuestionario STAI es utilizado para medir y evaluar diferentes conceptos de la ansiedad, como lo son el estado y la ansiedad rasgo. Este cuestionario es de carácter autoaplicable y cada uno cuenta con 20 ítems, 40 en total. Este se mide por la escala tipo Likert con una puntuación máxima de 14, buscando evaluar diferentes tipos de dimensiones de la ansiedad. En cuanto a las propiedades psicométricas de este instrumento, se cuenta con la validez de criterio y de constructo del diagnóstico de ansiedad en enfermería según las características definitorias de la NANDA. Según las pruebas obtenidas en STAI, el cuestionario de Rock arrojaron datos de 0,56 y 0,5 respectivamente. De igual forma, se evaluaron los puntajes obtenidos en los cuestionarios de E1 y E2, en los cuales arrojaron puntajes de 0,5 y 0,58. A continuación seguirá el procedimiento paso a paso. 1. Se hace un estudio a 100 estudiantes de la Universidad del Bosque. 2. Se entrega el consentimiento informado, el cual les dice a los participantes que no van a sufrir ninguna especie de dolor y cómo van a ser tratados sus resultados. 3.
Se entrega un formulario sociodemográfico en el cual incluyen los criterios de inclusión y de exclusión. Además de esto, los participantes deben de contar con un certificado psicológico. 4. Se realiza la primera escala de medición en el cual se va a utilizar la escala de ansiedad y con el fin de medir la ansiedad en los participantes. 5. Se divide el grupo en 50 personas que van hacia el grupo control y 50 personas que van hacia el grupo experimental. 6. Se realiza la terapia de exposición con realidad virtual únicamente a las personas que se encuentran en el grupo experimental. Esto se hace con el fin de ir midiendo los cambios comportamentales y de la ansiedad. Además de esto, los evaluadores nunca se retiran de esta sesión para ir midiendo los cambios. 7. Se completa un total de 5 sesiones. 8. Se realiza una nueva medición con el fin de mirar los cambios que se presentaron en los niveles de ansiedad, a comparación de la primera sesión en la cual se utilizó la prueba STAI. 9. Se les agradece a los participantes por su colaboración y además de esto se les informa los resultados obtenidos durante la investigación. Durante la primera sesión, los participantes son expuestos a la terapia de realidad virtual durante 30 minutos. En esta, los evaluadores siempre se encuentran presentes durante la sesión para medir los cambios comportamentales y de la ansiedad durante la terapia. Además de esto, se les pide a los participantes que lleven un registro escrito de cómo es su comportamiento en un lugar público después de la terapia de la realidad virtual. En la segunda sesión, nuevamente es expuesto a la terapia de realidad virtual durante 30 minutos. Después de esto, se van a medir los niveles de ansiedad que presente después de haber sido expuesto a esta terapia. Durante la tercera sesión no se tuvo terapia de exposición por realidad virtual, por lo tanto no hubo un estímulo aversivo. Lo que se hizo fue aplicar la prueba STAI-Estado. En la cuarta sesión se aplica nuevamente la prueba STAI y además de esto se vuelve a retomar con la terapia de exposición por realidad virtual durante un periodo de 45 minutos. Y por último, en la quinta sesión no se aplica la terapia de exposición por realidad virtual, sino que se aplica la prueba STAI-Estado, en donde se van a comparar los resultados desde la primera sesión hasta la última sesión para mirar cómo cambiaron los niveles de ansiedad en las personas. Dado que vamos a hacer 5 mediciones a lo largo del tiempo con un mismo grupo que se expuso a la terapia, el análisis puede ser uno de Friedman o uno de ANOVA, ya que todo esto va a depender de la normalidad de los datos. Las consideraciones éticas fueron las siguientes. Tenemos en cuenta la beneficencia en esta investigación, ya que pretendemos minimizar los riesgos y daños a los sujetos quienes van a presentar esta investigación, ya que esta se va a realizar por medio de la realidad virtual gradualmente. Tuvimos en cuenta también la confiabilidad, ya que en este experimento se validó la confiabilidad con respecto a los datos usados de cada participante. En esta investigación comenzamos con situaciones poco, medias o altamente temidas, para que los saltos de niveles de ansiedad cambiaran de manera gradual. Para la selección del diseño, inicialmente se seleccionaron diferentes artículos de las distintas bases de datos encontradas en Internet para recopilar información acerca de la claustrofobia. Y se analizó cuál era el diseño que pudiera controlar las fuentes de invalidación más frecuentes en la literatura encontrada. Se revisaron alrededor de 10 artículos y se determinó que el mejor diseño para la investigación es pretest, posttest, grupo control. Así es, y ustedes se preguntarán qué dificultades tuvimos nosotros al hacer esta investigación. A la hora de buscar información para el marco teórico en Internet, nos topamos con que todos los artículos necesitan de un pago o un requerimiento especial para poder acceder a esa información. Además, nos topamos que en Colombia hay muy pocos estudios realizados de este tema. Por otro lado, también hay muy pocos estudios con datos estadísticos sobre la claustrofobia. A la hora de elegir el diseño que utilizamos para esta investigación, nos topamos varios problemas, y uno de ellos es que los artículos que nosotros estuvimos leyendo no contaban con sugerencias para guiarnos. Pero señor espectador, no se preocupe que este grupo de investigadores se tomó el tiempo necesario para encontrar artículos con la mejor calidad sobre este tema. De igual manera, se tomó el tiempo necesario para la traducción de cada texto que se creía importante para este trabajo. Y ya encontrado el material adecuado, revisamos diseño por diseño hasta cerciorarnos de escoger el mejor que nos ayudara a controlar la mayor cantidad de errores. Para finalizar, esta fue una forma diferente de adquirir nuestros conocimientos. Realizamos tareas diferentes y novedosas. Verificar que la relación de triple contingencia funcione. Hacer este trabajo de forma libre nos permitió y nos enseñó a organizar nuestro tiempo en las tareas adecuadas.
Aprendimos a trabajar con métodos muy valiosos para desenvolvernos en el campo de la investigación y lograr objetivos. Para el grupo fue fundamental trabajar en equipo, ya que esto fundamenta nuestros conocimientos a la hora de realizar el trabajo. Respetar lo escrito por un profesional es esencial, al igual que saber que esta información que usamos es valiosa y confiable. Como grupo desarrollamos la habilidad de trabajar en equipo, algo fundamental en una carrera como lo es la psicología. Grabarnos nos ayuda a perder muchos miedos y a despertar nuestra creatividad. Ampliamos nuestros conocimientos sobre la triple contingencia y a su vez sobre la intervención en pacientes, de cómo se deben tratar, qué inconvenientes podemos tener y cómo afrontarlos. Bueno señores, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este video y buenas tardes.